Muy buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Continuamos con el tema de las magnitudes. Recordemos que las magnitudes son aquellos temas que se pueden medir, como por ejemplo la longitud. Podemos medir la distancia que hay de un lugar al otro. Esta longitud puede ser en metros, en kilómetros, en centímetros. Podemos medir el tiempo, podemos medir la temperatura, podemos medir el peso. Entonces, todos aquellos elementos que se puedan medir y comparar son magnitudes. Vimos que hay magnitudes directas, son aquellas que mientras una magnitud aumenta, la primera aumenta, la segunda también. O si la primera disminuye, la segunda también. Y que las magnitudes directas pueden ser correlacionadas cuando al aumentar las dos no conservan la misma proporción. Entonces, aumentan, pero no en la misma proporción. Y hay magnitudes directas proporcionales, o también podemos llamarlas directamente proporcionales cuando las dos aumentan en la misma proporción. Es decir, que la primera aumenta siempre conservando el mismo patrón y la segunda también siempre el mismo patrón. Y para demostrar, comprobar si dos magnitudes son indirectamente proporcionales o correlacionadas, dividimos una razón con la otra. Y si son directamente proporcionales, el cociente de estas dos razones siempre será el mismo. Pero si sucede lo contrario, no da el mismo cociente, entonces son directamente correlacionales. El día de hoy vamos a hablar las magnitudes inversas. Es lo contrario de las directas. Las magnitudes inversas ocurren cuando dos magnitudes, al aumentar la primera, la segunda disminuye. O lo contrario, si la primera disminuye, la segunda aumenta. Y de igual manera que las directas pueden ser inversamente correlacionadas o inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente correlacionadas si, aunque aumente la una y disminuye la otra, no conservan la misma proporción. Y son inversamente proporcionales cuando conservan una misma proporción. Y para determinar ellos, si son inversamente correlacionadas o inversamente proporcionales, entonces realizamos la operación contraria de las directas. Las directas lo demostrábamos con una división. La operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces, si conservan esa misma proporción, el producto de sus valores al multiplicar una razón con la otra siempre será el mismo. Continuemos. Tenemos el siguiente ejemplo. En este caso, hay un hombre transportando cierta cantidad de cajas, pero si llegan dos hombres, entonces le toca cargar menos cantidad de cajas. Entonces, no nos determina si la cantidad de cajas que carga es la misma. Puede ser que uno de los hombres le ayude con más, otro con menos. Entonces, ¿qué sucede? Que a más hombres, menos cajas le corresponde cargar a cada uno. Entonces, mientras la magnitud número de hombres aumenta, la magnitud número de cajas disminuye. Entonces, aquí lo tenemos. Aumenta la cantidad de hombres, disminuye el número de cajas a cargar. En este caso, son inversas, porque la primera aumenta, la segunda disminuye, son inversamente correlacionadas, porque no hay una forma de mostrar o algo que nos determine que diga que cada uno va a transportar la misma cantidad de cajas. Como observamos, digamos que este hombre lleva 5 cajas y que todos lleven de a 5, no, porque aquí vemos más cantidad de cajas. Entonces, sí son inversas, pero inversamente correlacionadas. Tenemos otro ejemplo. La velocidad y el tiempo. En este caso, siempre, el tiempo y la velocidad son magnitudes inversamente proporcionales, porque si aumenta una,
disminuye la otra. Es decir, si un auto aumenta su velocidad, disminuye el tiempo del recorrido. Y siempre, si aumenta el doble, disminuye la mitad. Y el doble es lo contrario de la mitad. O si una aumenta 3 veces la otra, disminuye también 3 veces. Por ejemplo, este auto recorre 45 kilómetros por hora y se demora 4 horas. Pero si aumenta la velocidad, entonces ya no va a ir a una velocidad de 45 kilómetros, sino 90, entonces llegará más rápido y el tiempo se disminuye a la mitad. Como 90 es el doble de 45, el tiempo se disminuye a la mitad de 4 es 2. Igualmente que en las magnitudes directas se representa también gráficamente. Entonces veamos las dos. Primero en la tabla de frecuencias que puede ser dispuesta en forma vertical o en este caso, como estamos viendo, en forma horizontal. Entonces, si recorre 120, que va a una velocidad de 120 kilómetros, se demora 1 hora. Si va a una velocidad de 60 kilómetros, se demora 2 horas. Si va a 40 kilómetros, se demorará 3 horas. Si va a 30 kilómetros, 4 horas. Y si va a 20 kilómetros, se demorará 6 horas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? A simple vista diríamos la mitad de 120 es 60. Pero la mitad de 60 no es 40. Y la de 40 es 30. Pero vamos a ver qué constante se mantiene. Entonces, en las magnitudes directas se divide. En las inversas se multiplica. 120 por 1, 120. 60 por 2, 120. 40 por 3, 120. 30 por 4, 120. Y 20 por 6, 120. Entonces vemos que estas magnitudes son inversamente proporcionales porque la primera disminuyó la velocidad. Por lo tanto, aumentó el tiempo, se demora más. Y gráficamente, entonces recordemos, el plano cartesiano siempre va en forma ascendente. En X colocamos, en este caso, la magnitud tiempo. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí siempre va ascendiendo cuando es a 20, la velocidad constante de 20, a 40, a 60, a 80, a 100 y a 120 kilómetros por hora. Y hacemos las razones. Entonces acá dice que 1 es a 120, 1 es a 120. La razón 2 es a 60, 3 es a 40, 4 es a 30 y 6 es a 20. Entonces vemos que la gráfica no partió del punto cero como en las magnitudes directas, sino que queda formando esta línea curva. Entonces la gráfica que se obtiene cuando las magnitudes son inversas es una curva. Bueno, continuamos. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos que 1 es a 20, que 2 es a 16, que 3 es a 12, que 4 es a 8 y que 5 es a 12. El tiempo determinado de algo. Y vemos que la gráfica no es recta. Vamos a comprobar si es inversamente. Ya vimos que dio al contrario. Cuando pasa por el origen, por el punto cero, es directa. Y cuando no toca el punto cero, sino que queda en las coordenadas intermedias, entonces es inverso. Ahora vamos a ver si es inversamente proporcional o inversamente correlacional. Recordemos, en las inversas es multiplicando. 1 por 20, 20. 2 por 16, 32. 3 por 12, 36. 4 por 8, 32. Y 5 por 10. Entonces vemos que es inversamente correlacional. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. Vamos a cubrir un piso con baldosas. Es en la misma área, como pueden observar. Es un cuadrado que tiene la misma área.
Este va a ser cubierto con baldosas más grandes y este con baldosas más pequeñas. Si observamos, una baldosa grande es 4 baldosas pequeñas. Entonces, a mayor tamaño de la baldosa, se necesitan menos baldosas. Observemos que se necesitaron 9 baldosas. Mientras que a menor tamaño de la baldosa, se necesitan más baldosas. Entonces, por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. El número de baldosas al tamaño es inverso. Aquí tenemos entonces cómo sería la tabla. Si se colocan 10 baldosas de 60 centímetros cuadrados o 20 baldosas de 30 centímetros cuadrados, veamos, 10 por 60, 600. Y 20 por 30, 600, que equivale la primera a esta y la segunda a esta. El producto de las magnitudes es constante porque dio la multiplicación siempre 600. Entonces son inversamente proporcionales porque tienen, en este mismo caso, siempre será un producto de 600. Veamos aquí una baldosa, una es a 60, dos es a 30, entonces se refiere el número de baldosas y la otra, la primera magnitud, número de baldosas, y la segunda magnitud, el tamaño en centímetros cuadrados. Una baldosa, 60 centímetros cuadrados. Dos baldosas, 30 centímetros cuadrados. Tres baldosas, 20 centímetros cuadrados. Cuatro baldosas, 15 centímetros cuadrados. Cinco baldosas de 12 centímetros cuadrados. Y 6 baldosas de 10 centímetros cuadrados. Ahora, primero, demostremos 1 por 60, 60. 2 por 30, 60. 3 por 20, 60. 4 por 15, 60. 5 por 12, 60. Y 6 por 10, 60. Entonces, observamos que son inversamente proporcionales porque todos los productos dio 60. Ahora veamos en la gráfica. 1 es a 60, 2 es a 30, 3 es a 20, 4 es a 15, 5 es a 12 y 6 es a 10. Entonces la gráfica de las cantidades es inversamente proporcionales y por eso se obtuvo la curva en los intermedios que no pasa por el origen. A esta gráfica, cuando queda en forma curva y no pasa por el origen, se le llama hipérbol. Pero niños, entonces espero que hayamos comprendido cómo es la representación, tanto en la tabla de frecuencias como en la gráfica, las magnitudes inversas. Vamos a copiar el concepto de magnitudes inversamente proporcionales que se encuentra en la página 158 de nuestro libro. Posteriormente vamos a copiar todos los ejemplos de tablas y gráficas que se explicaron aquí en el video. Y en nuestro encuentro por Zoom vamos a resolver el punto 2 de la página 151. Los espero dentro de un ratito para que resolvamos las actividades y socialicemos el tema. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.